Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, al desarrollo, a la movilidad. ¿Alguna hierba que os guste más, Rubén Israel, ya que estamos aquí ¿Algu- en Petit Comité? ¿Alguna hierba has dicho? ¿Alguna hierba Ah, tecnológica? bueno, perdona. Hombre, sí, ingeniería del dato también mola, que va muy relacionado con la parte de ciber, no sé. Bueno, de todo un poquito. Todo, sí. Bueno, hoy estamos aquí muy buena compañía, muy pequeñita. Está por una parte Israel de Besa. ¿Qué tal, Isra? Hola, muy buenas tardes. Venía con la lengua afuera, ¿eh? Venía con el tráfico digamos, en Madrid es terrible, ya sabéis un poco, y estaba que digo, no llego. Encima que si llueve, que si no llueve, Bueno, esto hoy, que hoy por tenemos. suerte, digamos, ha mejorado el tiempo, pero Sí, como pero dices, la gente va con Sí, tensión. yo he dicho, es que me doy un golpe con el coche. Rubén Carrasco, Yo buenas me he tardes. venido, yo me he venido con tiempo, con un poco de forma excepcional, porque siempre lo, Siempre siempre lo llegas hacemos tú. al revés. Tú eres reincidente, tú eres reincidente. Sí, sí. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 minutos. Y como siempre decimos, nos encanta saludar a toda la audiencia que va desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Y también tenemos que dar siempre, siempre las gracias a Netaro, a Cibergurú, a Vivale y a Kaspersky que hacen posible cada semana este programa. Y Israel, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Oye, pues hoy vamos mucho con ciberseguridad, las noticias de tecnología, que sabes que nos gustan mucho. La ciberpíldora, volvemos a hablar de algo que está muy manido, pero queremos volver a incidir en un punto que es relevante, que es el Zero Trust y que tanto muchas veces nos cuesta a las compañías entender qué es realmente lo que quiere decir. Nuestras maravillosas tecnoefemérides, que nos gustan muchísimo, que lo sabes también, el monográfico, otra cosa de ciberseguridad, 100 o no 100, ahí el dilema, muy interesante lo que vamos a contar. La tecnología curiosa, que la semana pasada yo estuve encantado con lo que nos contó Rubén, hoy veremos lo que anticipó Star Trek y No vamos a tener nada más. nuestro concurso, ¿no? Que es un El poco concurso que siempre es se me interesante. olvidaba, que ahí Rubén nos propondrá en el día de hoy una pregunta para sortear nuestros maravillosos premios que tenemos. Quedaros Así hasta el que- final, que merece la pena. Bueno, que esté atenta a la audiencia porque la pregunta va a ser muy fácil, pero hay que estar atentitos. Pues una semana más, Netaro nos trae las noticias semanales de tecnología. La ciberseguridad, la observabilidad y soluciones a medida son las áreas en las que Netaro es líder en el mercado ibérico. Y vamos a empezar hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Carlos? Ya Ya tardaba. que Anthropic se está disparando, cloud ya no es alternativa, es la apuesta central. Pues sí, Carlos, empezamos con una cifra que ya no marea, directamente pues anestesia. Y es que la agencia Reuters contó que el 8 de mayo Anthropic empezó a estudiar cómo captar decenas de miles de millones y acercarse a una valoración de $1 billón de dólares, muy por encima de OpenAI en su última gran ronda de financiación. Ya, Rubén, ahí lo importante no es solo la cifra, sino lo que implica esta cifra. Anthropic quiere más músculo de cómputo y más capacidad para competir de verdad en la liga de las infraestructuras. Anthropic metiéndose en las infraestructuras. Ya no hablamos solo de otro laboratorio bueno, hablamos de una empresa que quiere ocupar el centro del tablero. Y esto deja una lección que es bastante útil. El proveedor dominante de inteligencia artificial en empresa va a cambiar de una forma muy rápida. Así que casarse con una sola API empieza a parecerse cada vez que no es una idea brillante. Pero bueno, habrá que ver cómo se hace esto con esteroides y sobre todo con una GPU alquilada. Sí, son un poco los movimientos, ¿no? Recordamos que hace poquito SpaceX adquiría Cursor, es uno de los grandes IDEs, y bueno, pues incluía Grok también dentro de la suscripción, o sea, se están moviendo cositas. Se están moviendo cosas, sí, señor. Y fijaros que también lo que hace unas semanas hablábamos de mitos, esta semana, justamente hoy, ha salido ya otra noticia con una alternativa. Vamos a seguir hablando ahora de regulación. Bruselas está aflojando la ACTA, la legislación sobre inteligencia artificial, pero ojo, la UE ha cerrado un acuerdo provisional para una versión más blanda de esta legislación europea. Se van a retrasar reglas para sistemas de alto riesgo hasta diciembre de este año 2020. Se van a suavizar cargas para las empresas y además se va a posponer el watermarking obligatorio hasta diciembre del 2026. O sea que va un poco para adelante.
Va para adelante y bueno, yo pues siempre lo voy un poco adelantando esto, sobre todo la revisión del artículo 113, que es bastante relevante para la parte de gobernanza de la IA, y es que Bruselas intenta vender todo esto con una simplificación sin soltar de todo el personaje favorito, que es el de policía ético del continente, entre otras cosas. Yo lo ampliaría al mundo, ¿eh? Sí, entre otras cosas, pues está introduciendo prohibiciones explícitas para que la IA genere imágenes sexuales no consentidas. Sí, la lectura útil, Rubén, de todo esto es para la empresa es muy poco épica. No celebran la prórroga como si fuera una amnesia. El inventario de usos, la clasificación por riesgo y la trazabilidad siguen ahí. Solo te han movido el reloj. No te han quitado, digamos, un poco el examen. Seguimos teniendo que cumplir el examen. Cuidado con eso. Y por otra parte, Google está confirmando la pesadilla. Los hackers ya están utilizando inteligencia artificial para encontrar fallos nuevos. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! El 11 de mayo, Reuters nuevamente contó que Google detectó el primer caso conocido de un gran grupo criminal usando IA para descubrir una vulnerabilidad inédita y que desarrollaba un exploit contra una herramienta open source de administración de sistemas. El ataque se interceptó antes de hacer daño. O sea que ya hemos pasado oficialmente de que la IA ayuda a los atacantes a la IA está ayudando a los atacantes. Bueno, parecía que era de cajón que iba a ocurrir ya. Pues sí, y lo serio aquí, Carlos, es que no es solo un caso aislado, sino que bueno, está marcando un poco la dirección del viaje de la IA. Si los criminales automatizan la búsqueda de fallos y parte del desarrollo del exploit, la defensa deja de correr detrás, directamente empieza a salir tarde de casa. Por otra parte, el Banco Central Europeo ya se está preparando para los ciberataques que van a llegar de mitos y de otras. Y Europa, por otra parte, sigue sin acceso. Sí, la semana pasada ya hablamos de ello, pero el 8 de mayo Christine Lagarde dijo que el Banco Central Europeo está estudiando defensas contra posibles ataques potenciados por mitos, que ya sabéis que es el modelo de Anthropic diseñado para encontrar vulnerabilidades en el código. El problema es que Europa va con desventaja porque no tiene un acceso equivalente a dicho modelo. Aquí ya sabéis que lo que estamos hablando siempre es la parte incómoda de Europa, ¿no? Queremos regularlo todo, pero cuando aparece una herramienta que puede cambiar la ciberseguridad de verdad, realmente las compañías e incluso a nivel de país, descubrimos que no la tenemos a mano. Muy soberanos en el PowerPoint, pero menos en la consola para poder hacer este tipo de Y es que además esto ya no va de inteligencia artificial buena o mala. Va de que si tus bancos, tus supervisores bancarios y tus equipos de respuesta pueden defenderse con herramientas que sean comparables a las que podrían utilizar los ciberdelincuentes, pues es algo que hay que hacer. Y aquí acabaría la charla, realmente, ¿no? Vamos a seguir con otra noticia que nos habla de que Canvas está reinventando medio curso escolar. Y esta fecha que está siendo ya tan recurrente estos días, el 8 de mayo... Hay una brecha en Canvas que ha sido usada por casi 9.000 centros y hasta 30 millones de usuarios, que ha golpeado a universidades y a centros de estudios de Estados Unidos. Se han robado datos de hasta 6,6 terabytes, o sea, incluidos nombres, correos, identificadores y lo que es más grave casi, mensajes privados. Sí, lo más bizarro es que algunos centros llegaron a contactar con los atacantes para intentar evitar que soltaran la información. O sea, la ciber en educación ya está en esa fase en la que negocias con los criminales mientras intentas salvar exámenes, matrículas y la reputación del centro. Y esto recuerda de verdad que es una verdad bastante aburrida, ¿no? Pero muy real. La educación sigue siendo infraestructura crítica, gestionada muchas veces con seguridad de presupuestos tristes y pequeños. No hace falta tumbar un banco para montar un caso operativo serio en un país o en una organización. Basta con tocar dónde viven las notas, dónde viven tus mensajes y la identidad digital de media comunidad educativa. Y ahora vamos a escuchar un poco a Microsoft porque nos habla de algo que todo el mundo está deseando, que es que la contraseña se declare muerta, pues sí, finalmente. Pero esta vez con algo más de fundamento, ¿no, Rubén? Bueno, sí. El 7 de mayo Microsoft anunció que las passkeys para Entra ID y External ID estarán disponibles de forma general, en General Availability, a finales de mayo. Es decir, el login sin contraseña sale del discurso bonito y se mete también en las aplicaciones orientadas a clientes. Pues como estábamos diciendo, la contraseña lleva muriéndose años, sí, pero solo en las presentaciones y siempre resucita luego en la producción. Totalmente. La diferencia es que ahora el sector de la identidad ya no solo habla de comodidad, sino de una resistencia real al phishing.
Y esto está empezando a cambiar la conversación, ¿no, Israel? Y ojo con la derivada interesante, Carlos. Si tus usuarios, tus admins y encima tus agentes de IA heredan las identidades frágiles que tienes, el Blast Radius, que todos sabemos lo que es, se multiplica. Las passkeys no arreglan el mundo, pero al menos dejan de tratar la autenticación como una reliquia del año 2004. Bueno, seguimos con inteligencia artificial. OpenAI ha montado una unidad de despliegue con 40.000 millones de dólares. Vender la inteligencia ya no es solo sacar modelitos. Sí, el 11 de mayo OpenAI anunció la creación de OpenAI Deployment Company con más de 4.000 millones, como decías, Carlos, de inversión total, para ayudar a empresas a desplegar IA a nivel de escala, digamos, en todos y cada uno de sus ubicaciones. Además, compró Tomoro, que aporta otros 150 ingenieros especialistas y clientes como Master, Tesco o Virgin Atlantic. Y esto es bastante revelador. Hasta ahora, medio sector actuaba como si bastara con tener el mejor modelo y esperar a que el cliente hiciera el resto. OpenAI y Anthropic han entendido por fin una verdad que es un poquito menos sexy. Integrar inteligencia artificial en empresa es consultoría, bajar al barro, en fin, procesos, hablar con gente, y esto no va a ser tan sencillo. Sí, y además explica por qué esta guerra ya no solo va de benchmark, sino que va también de quién te acompaña en el despliegue, quién te conecta al dato, quién resuelve el caso de uso y quién consigue que el piloto no acabe enterrado en el clásico comité de innovación. Y ahora de forma casi telegráfica vamos a contar unas noticias muy cortitas. El primer Zero Day desarrollado por inteligencia artificial ha sido detectado por Google y ha sido generado íntegramente por una inteligencia artificial. Pues fascinante, Carlos. El exploit acaba con una vulnerabilidad de memoria y aunque tenía alucinaciones en los comentarios del código, era totalmente funcional. Lo preocupante o lo apasionante es la velocidad. Lo que a un equipo de analistas le tomaba antes días, la IA lo ha soltado en segundos. La defensa va a tener que automatizarse ya, Carlos. Esto es importante. Vamos a hablar ahora del superciclo de la inferencia. Seguimos hablando de inteligencia artificial, por supuesto, ya que según los últimos informes, las empresas ya no están probando la IA, están a pleno ciclo de producción. Así es, Carlos, el 78% de las corporaciones que ya han pasado de los chatbots de juguete a integrar la IA en su red crítica, ahora, el 78%, perdonad, ahora es el resto es procesar todo eso sin que exploten los costes de energía a los que nos vamos a ver, digamos, abocados. Y ojo la privacidad, Irra, porque muchas están montando nubes privadas para que sus secretos no acaben entrenando modelos públicos, una de las grandes preocupaciones. Súper importante eso, Atención desarrolladores, y te miro a ti, Rubén. Hay un fallo crítico en la gestión de archivos de Python y Rust que han llamado el copy fail. Pues sí, dos de mis lenguajes de programación favoritos. Me faltaría Golang, pero sí, es un problema en cómo se manejan los enlaces simbólicos al copiar carpetas. Es decir, un atacante podría saltar de un directorio temporal a otro del sistema sin necesidad de hacer pues una escalada de privilegios. Lo bueno de los parches, Rubén, y vosotros sabéis mucho mejor que yo, es que han salido en tiempo récord. Si usáis estos lenguajes, cualquiera de los que nos estéis escuchando, para vuestras arquitecturas, microservicios, microkernel, etc., actualizarlo ahora mismo, que es algo que repetimos constantemente. Nos vamos con ciberseguridad nuclear, que está bajo la lupa. La Organización Internacional de Energía Atómica se ha reunido de urgencia para tratar cómo proteger las centrales nucleares de ataques lanzados por inteligencia artificial. Es que un ataque de denegación de servicios en un sistema de refrigeración ya no se lanza desde un botnet normal. Ahora usan IA para saltarse los firewalls adaptativos. Así es, el aislamiento físico o air gap ya no es suficiente si el malware puede entrar vía inteligencia social hiperpersonalizada creada, como no, por una IA. Y cerramos con el futuro. Neuralink ya tiene permiso para probar su segundo chip cerebral, del cual ya hemos hablado, y va a ser capaz de enviar sensaciones al usuario. Esto me parece fantástico y fascinante a la vez. Este es el paso hacia la comunicación bidireccional. No solo mueves un ratón con la mente, sino que el ordenador te hace sentir como un objeto virtual. Sí, y desde la ciberseguridad esto me da escalofríos. Si puedes recibir sensaciones, puedes recibir un ataque que causa dolor o confusión. El firewall cerebral es el próximo gran mercado. O sea, que ponemos el chip y luego empezamos a fabricar firewalls cerebrales. Anda. Pues habrá que hablar con Palo Alto, con Fortinet y con Checkpoint para que empiecen a desarrollar rápidamente este tipo de firewalls cerebrales. ¿Cambiaremos el programa también? Pues seguramente también. Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que ha habido un poquito de todo, sobre todo de ciberseguridad e inteligencia artificial, que es lo que está dominando ahora mismo todo el sector.
Cada semana os contamos una ciberpíldora con la ayuda de Vivali. Tener un socio de confianza en productos de ciberseguridad es la misión llevada a cabo desde Vivali para sus partners. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Rubén? ¿Qué nos has propuesto? Bueno. Hay conceptos de ciberseguridad que se repiten tanto que terminan sonando importantísimos, aunque casi nadie sepa explicarlos con claridad. Y es que el Zero Trust es uno de ellos, donde lo estamos escuchando en bancos, en gobiernos, en grandes tecnológicas, en informes, en congresos, en notas de prensa, y al final parece una mezcla entre doctrina militar, filosofía de oficina y nombre antivirus. Claro, pero la pregunta, Carlos, es ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso del Zero Trust? Pues sí, porque dicho así, Zero Trust, que la traducción sería directamente confianza cero, no confío en nadie, suena que la empresa ya no confía en nadie, que tu jefe cree que eres un traidor potencial y que para abrir una carpeta vas a tener que escanear el iris de tus ojos, poner 3 claves diferentes y jurar además por escrito que no eres un espía norcoreano. Y no, Carlos, no va exactamente de eso. Aunque reconozco que el nombre ayuda poco, la forma más sencilla de entenderlo es esta. Zero Trust no significa vivir con paranoias, significa dejar de regalar confianza por defecto. Sí, ojalá mi suegra lo interiorice, porque esa es la clave. Durante muchos suegros... muchas suegras no, por favor. Durante muchos años la seguridad digital funciona con una lógica bastante simple. Si estabas dentro de la red de la empresa, más o menos se asumía que eras una persona de fiar. Era como un edificio con recepción. Si pasabas la puerta principal, ya podías moverte por dentro del edificio con relativa libertad. Vamos, es el modelo del castillo. Foso, muralla, puente levadizo. Pero ojo, una vez que estás dentro sería barra libre. Exacto, Carlos. Ese modelo tuvo sentido durante mucho tiempo, porque las empresas eran más cerradas, oficinas físicas, ordenadores fijos, servidores propios, empleados internos y poco más. El perímetro estaba muy claro. Sabías dónde empezaba lo tuyo y dónde terminaba, digamos, o dónde empezaba o terminaba Internet. Pero ese mundo ya no existe. Ahora tienes empleados trabajando desde casa, desde hoteles, desde aeropuertos, con el portátil corporativo o sin él, con el móvil personal, conectándose a herramientas en la nube, entrando en servicios de tercero, compartiendo acceso con proveedores, freelancers, consultoras, y de propina empiezas a tener agentes de IA que también tocan datos y sistemas. Bueno, ojo, Rubén, que yo he visto aquí en el estudio, en este programa, gente que estaba trabajando también, o sea, que no solamente de aeropuertos, sino que desde el estudio de ClickCiber. O sea, el resumen es que el castillo ya no tiene murallas, tiene puertas, tiene ventanas, tiene túneles, tiene acceso por aplicaciones, invitados remotos, repartidores, electricistas, fontaneros y hasta un primo que se dejó las llaves debajo del felpudo. esto parece el castillo de Hogwarts, Carlos, sí. Y ahí es donde el viejo modelo se empieza a romper, porque si el criterio sigue siendo, como ya ha entrado, confiamos, basta robar una cuenta o comprometer un dispositivo para que el atacante nos entre como un ladrón, sino que entre como un usuario aparentemente legítimo. Y eso es lo que cambia Zero Trust. Cambia la pregunta. Antes la pregunta era, ¿estás dentro o estás fuera? Y ahora la pregunta pasa a ser, aunque estés dentro, sé que sigues siendo quien dices ser, que este acceso tiene sentido y que no te estoy dando más de lo que necesitas, ¿verdad? Es decir, dicho en castellano antiguo, de andar por casa sería, muy bien, has entrado, pero eso no significa que te vaya ya a dar las llaves ni del archivo, ni de la caja fuerte y ni tampoco de la cafetera. Carlos, Zero Trust se apoya en una idea muy poco poética, pero muy práctica. Asumir que cualquier identidad puede ser comprometida en cualquier momento. Un empleado puede caer en un phishing, una contraseña puede filtrarse, un portátil puede ser robado, un móvil puede ser infectado, una sesión puede ser secuestrada. Así que el sistema debe estar diseñado no para confiar mucho, sino para limitar el daño cuando algo falle. Sí, y aquí conviene parar un segundo porque esto es importante. Mucha gente cree que el Zero Trust es una herramienta concreta. Es como si tú comparas el paquete Zero Trust Enterprise con el Platinum y ya está. Pero no, el Zero Trust no es un producto, es una forma de diseñar accesos. Es decir, no es un botón que activas, no es un clic yo no confío. Ojalá fuera así de sencillo, pero esto es bastante más complejo. No, Carlos, desafortunadamente para las empresas no es así. Luego lo puedes aplicar con herramientas distintas, doble factor, passkeys, segmentación de red, revisión de dispositivos, permisos temporales, detección de comportamiento raro, control de sesiones, acceso condicional. Pero la filosofía, que es lo que siempre pasa, va antes que la tecnología. Sí, entonces si alguien nos está escuchando y piensa, vale, muy bien, pero en la práctica, ¿qué hace una organización Zero Trust? La respuesta sería algo así. Venga, vamos a ello. Primero,
verifica la identidad constantemente. No asume que porque te autenticaste a las 9 de la mañana y son las 6 de la tarde, ya eres confiable, pase lo que pase. Siguiente. Segundo, da el acceso mínimo necesario. Si tú trabajas en nómina, no deberías poder tocar sistemas financieros que no te corresponden. Si eres externo, no deberías moverte como si fueras un administrador. ¿Y para acabar? Pues hay que revisar el contexto. No es lo mismo entrar desde tu portátil habitual en tu ciudad a la hora normal que aparecer en otro país desde un navegador desconocido y pidiendo descargar media base de datos. Bueno, esto es un poco lo que hacen los bancos, ¿no? Con las tarjetas y los teléfonos móviles, ¿no? Yo añadiría algo más, que es que hay que entender que una cuenta con usuario y contraseña no es una persona. Parece lo mismo, pero es que no lo es. La cuenta puede haber sido robada, reutilizada o secuestrada. Y ahí está uno de los grandes retos que tienen o que se autoengañan muchas empresas, ¿no? Muy buen punto, Carlos, porque una de las trampas mentales más comunes en ciberseguridad es esta. Si el sistema ve al usuario correcto, entonces todo va bien. Pues no. Puede que si el usuario sea correcto o puede que alguien esté usando sus credenciales. O puede que las credenciales sean de un agente o de un sistema o de un dispositivo. Un ejemplo sencillo puede ser, imagina una empresa tradicional, un empleado entra con su usuario y su contraseña. Como está dentro ya puede abrir carpetas de todo el mundo, consultar herramientas internas, acceder a ciertos paneles y moverse bastante. Si un atacante roba esa cuenta, pues hereda pues toda esa libertad, todo ese mapa. Ahora imagina la misma empresa con un enfoque Zero Trust. Ese empleado entra, pero solo puede tocar algo sensible y si lo toca le van a pedir una segunda verificación. Y para acceder a un sistema crítico solo tiene permisos limitados. Es decir, si intenta hacer algo raro, como descargar un volumen anormal de datos, el sistema lo va a detectar. Y si un dispositivo no cumple ciertas condiciones, se le recorta el acceso. Bueno, volviendo al castellano antiguo, podría ser algo así como... la pregunta antes sería, ¿ha entrado? Y ahora ya no sería esa, sino que sería, ¿qué demonios está haciendo ahora que ya ha entrado? Exacto, Carlos. Y eso cambia mucho la película, porque no evita todos los ataques, pero reduce muchísimo el radio de explosión cuando algo sale mal, que es uno de los problemas de las organizaciones. Y aquí viene una parte muy interesante para todos nuestros oyentes. Aunque Zero Trust se use mucho en gran empresa, la lógica también sirve a nivel personal. Es decir, no hace falta ser un banco o una gran corporación para aplicar esta idea. Pues sí, efectivamente, en pequeño se puede vivir con un poco más de Zero Trust sin montar una agencia de inteligencia en casa, ¿no? O sea, que también vale para una pequeña pyme. Correcto. Por ejemplo, no usar la misma contraseña en todos los servicios, activar el segundo factor de autenticación, separar cuentas personales de cuentas de trabajo, que esto es una de las cosas que nos encontramos todos los días. Revisar que las aplicaciones tienen acceso a tu correo o a tus archivos. No dejar sesiones abiertas eternamente, otro de los problemas que tenemos en las organizaciones. Y no dar permisos absurdos a cualquier app que te los pida. Piensa en nuestros chavales jóvenes que siguiente, le dan permiso a todas las aplicaciones que tienen en su Sí, pero es que además luego hay un tráfico importante entre las aplicaciones, con lo cual el problema se complica, porque no todo el tráfico es humano contra aplicaciones, sino que hay mucho tráfico que es máquina-máquina. Máquina, correcto. Y viceversa, pues es importante también que ciertos archivos solo puede ver la máquina y no el humano, sobre todo por un tema de NDA y bueno, y de un poquito de... De privacidad, ¿no? Sí, de privacidad y de espionaje industrial. Bueno. Y bueno, pues también hay un error bastante común, que es pensar que el Zero Trust va como todos los empleados, como si fuera un modelo de confianza humana, y no se trata de confiar de todo el mundo, se trata de aceptar que cualquiera puede equivocarse, cualquiera puede caer en un engaño y cualquiera puede, bueno, pues cualquier cuenta puede ser comprometida. Es decir, que esto no es solo paranoia, es realismo puro. En el año 2026 el problema no es que tus empleados sean malos, el problema es que los atacantes son persistentes, creativos y lo que es más peligroso, cada vez más automáticos. Y esto lo hablamos en las noticias, en los programas anteriores. La IA está ampliando todo esto muchísimo. Porque si los ataques son más convincentes, más rápidos o más personalizados, confiar por defecto en que siempre nos daremos cuenta empieza a hacer una estrategia bastante floja, Carlos, bastante floja. Y es por eso que Zero Trust no es una moda, sino que ya es una necesidad. Porque, como hemos explicado anteriormente, el perímetro clásico se ha roto y la identidad es el nuevo frente principal y el acceso ya no puede seguir funcionando como un premio por haber metido bien una contraseña y una sola vez y ya nos olvidamos. Ya para acabar, o sea que menos fe ciega, más control inteligente, bastante menos curioso, bastante menos elegante,
de lo que te venden, pero también es bastante más útil. Y quizás esa sea la idea final de hoy, que es que la buena ciberseguridad no consiste en construir una muralla enorme y rezar, consiste en aceptar que alguien puede entrar y diseñar todo para que cuando eso ocurra, que tengamos las llaves para poder cerrar esos grifos. Ujú. Pues llegamos a estas tecnoefemérides que tanto nos gustan, que son tan curiosas, que nos recuerdan cosas bueno, que tenemos en nuestra memoria para atrás. Y vamos a hablar de cosas que han ocurrido en una semana como esta, siempre hablando de tecnología. Vamos a empezar hablando de la fiebre amarilla que conquistó el mundo. Rubén, antes de lo que está pasando en el mundo tech, ¿qué me cuentas de algo que huele a recreativo, a monedas de 25 céntimos y encima una pizzería? Bueno, pues hace ya 46 años, en mayo de 1980, Pac-Man llegó a los recreativos, Carlos. Pac-Man. Pac-Man, sí, sí. El Comecocos. Come cocos. Es uno de los juegos más famosos de la historia y que nació de mirar fijamente una pizza a la que le habían quitado un trocito. Por eso está el Comecoco ahí. Cuéntanos, ¿qué Pues más? nació en una pizzería porque resulta que uno de los videojuegos más famosos de la historia, como bien decía, nació fijamente de mirar una pizza a la que le habían quitado un trocito. Ujú. Y esto ocurrió en el año 1979 y un joven diseñador japonés llamado Toru Iwatani, que trabajaba en Namco, en una de las grandes corporaciones de videojuegos de Tokio, bueno, pues le habían encargado crear un juego que no fuera los típicos de disparos. De marcianitos. Sí, porque en aquella época todos los recreativos eran lo mismo, naves espaciales, marcianitos, explosiones, matar cosas, todo el rato. Y claro, Namco quería diferenciarse para algo que atrajera a otro tipo de público, a las chicas, ¿no? En este caso, al público femenino. Entonces, que por aquel entonces pues no pisaban los salones recreativos ni con un palo, entonces dijeron, bueno, pues hay que inventarse algo diferente, ¿no? Pues sí, efectivamente fue un éxito y una misión casi imposible en aquel año, en 1979. Pues salía Toru de la reunión, aquella que había tenido en Namco, y se fue a comer con un compañero y pidieron una pizza. La pusieron en la mesa y cuando le quitaron el primer trozo, a Toru se le encendió la bombilla y dijo, bueno, pues una pizza, una porción menos, tiene exactamente la forma de una boca abierta. Y así, entre una pizza margarita y una cerveza fría, una Coca-Cola o lo que fuera, pues nació la idea de Pac-Man en la cabeza del buen Toru. Bueno, interesante. Vamos a hablar ahora de un hombre que casi arruinó todo, porque el juego no siempre se llamó Pac-Man, ¿no? Pues no, en Japón el juego se llamó originalmente Puckman. Puckman, ¿por qué? Porque el nombre venía del sonido que hace la boca al abrirse y al cerrarse, que era paku paku, que en japonés es una onomatopeya para comer con ansia. Todo muy lógico y muy bien traído, claro. Bueno, se originó en Japón. ¿Y qué pasó cuando llegó a América? Bueno, pues los ejecutivos de Midway, la empresa que distribuía pues, el juego en Estados Unidos, se miraron entre ellos y dijeron, señores, si ponemos Puckman en una máquina de recreativo aquí en los Estados Unidos de América, en 48 horas alguien la habrá destruido y tendremos un problema muy gordo con los padres. Porque Puck se convertiría en Fuck. Sí, en fact, sí, efectivamente. Y así se decidió cambiar el nombre a Pac-Man. Pusieron la máquina en los recreativos el 22 de mayo del 80 y el resto, bueno, pues es ya historia. Ay, bueno, es una fiebre que vació los bolsillos de medio mundo. ¿Y cómo fue el lanzamiento? Bueno, pues como siempre, al principio fue un éxito modesto en Japón, pero cuando cruzó a Estados Unidos se convirtió en algo que nadie había visto antes. El primer año las máquinas de Pac-Man en América recaudaron más de $1.000 millones en moneda de 25 céntimos. $1.000 millones en calderilla, casi nada. Sí. Imagínate los camiones blindados vaciando los recreativos, porque se calcula que en su primer año de vida la gente jugó al Pac-Man más de 30.000 millones de partidas. Para que te hagas una idea, si pudieras poner todas esas partidas seguidas, estarías jugando durante 100.000 años. Bueno, no está mal. Y eso todo con los mandos muy desgastados, supongo. Pues sí, con los pulgares en carne viva. Hubo médicos que empezaron a diagnosticar una lesión que llamaron el pulgar del Pac-Man, y esto es real,
y se considera que puede ser la primera lesión deportiva de la historia causada por un videojuego. Bueno, y además los nombres, los fantasmas a los que se comía esa boquita tienen nombre, tienen apellidos, tienen una personalidad. Sí, eso es lo que pensaba mucha gente. Oye, que era un juego simple, donde llegas, comes, esquivas bolitas y ya está. Pero esos 4 fantasmas de colores no son decorados. Cada uno tiene su propia inteligencia artificial y su propia estrategia de caza. Sí, su propio algoritmo. O sea, que tienen propia personalidad cada fantasmita. Claro, el rojo se llama Blinky, te persigue directamente sin piedad como el cobrador de deudas. ¿Sí? El rosa se llama Pinky, en un aire de originalidad, y en lugar de ir a por ti intenta cortarte el camino por delante. ¿Y el azul? Inky, que es el más errático e impredecible, un poco como mi mujer. ¿Y el naranja? Y el más caótico, por supuesto. Y el naranja es Clyde, que en teoría va a ir por ti el primero, pero cuando se acerca demasiado le entra el pánico y sale corriendo. Bueno, Clyde, básicamente yo intentando hablar con alguien en una fiesta, o sea que no me hacen ni Dios caso. Sí. Y lo fascinante es que Toru Iwatani diseñó estas personalidades en el 79 sin apenas memoria de máquina, solo con unos pocos kilobytes. Sí, porque esto estaba generado en una máquina de 8 bits. ¿Y cómo fue esta historia imposible de generar este juego con solo 8 bits? Bueno, pues solo nos daba para 256 niveles. No había para más, Carlos. El juego tiene un fallo en el código que hace que en el nivel 256 la pantalla se rompa completamente y la mitad derecha se convierte en un caos de letras y símbolos aleatorios, como si el universo del juego colapsara por sí mismo. Bueno, o sea que es un videojuego con apocalipsis incorporado. Pues sí, es un error de desbordamiento matemático, ya que el contador de niveles solo tiene espacio para 8 bits y cuando llega al 256 explota literalmente. Es una limitación matemática. Hay gente que lleva décadas intentando superar ese nivel y el récord mundial lo tiene Billy Mitchell, que tardó más de 6 horas en llegar hasta ahí y se encontró finalmente con el fin del mundo pixelado. Pues mira, para hacer una pizza con un mordisco y una fantasma de colores no está nada mal. Pues sí, 46 años después, la bolita amarilla sigue siendo el personaje de videojuego más reconocido del planeta, por delante de Mario, de Sonic y por delante de todos. O sea que eso sí que es tener mordiente. Bueno, pues nada, vamos a comernos una pizza en honor a Pac-Man y este videojuego que arrancó en el año 1979. Ahí es nada. Porque siempre tenemos más de una efeméride, pero en esta ocasión solo ha habido una, porque es que daba mucho. Vamos con nuestro monográfico. El riesgo humano es el vector de ataque más importante casi para cualquier organización. Cyberguru dispone de la solución más innovadora que prepara a los usuarios frente a las ciberamenazas que son cada vez más sofisticadas y más aún con la irrupción de la inteligencia artificial. Así que recordad, Cyberguru. Vamos a hablar, como nos decía al principio Israel, del SIEM, que es algo que no da abasto, porque los equipos de ciberseguridad están al límite y ya hay tecnología para cambiarlo. Pero vamos a hablar no de hackers con capucha ni de ataques espectaculares, vamos a hablar de lo que ocurre dentro de los equipos que se supone que tienen que detectar esos ataques, que llevan años trabajando en condiciones que hacen casi imposible bien su trabajo. Y porque ahora mismo existe una solución que antes no existía, Rubén. Bueno, ya lleva unos años. Rubén, ¿de qué estamos hablando? Lleva unos años y como todos nuestros oyentes habrán adivinado, se trata del SIEM, que son las siglas de Security Information and Event Management, que en castellano sería algo así como el sistema central de gestión de información y eventos de seguridad. No suena tan sexy, por eso lo decimos en inglés. Y es el lugar donde llega todo lo que generan los sistemas de una empresa. Cada intento de acceso, cada movimiento de la red, cada alerta a los sistemas de protección, lo que viene siendo el cerebro del equipo de seguridad. Israel sería como el cuartel general de la ciberseguridad. Exacto, y como cualquier cuartel general, vale lo que vale la información que recibe. Si le llega información buena, el equipo toma buenas decisiones. Si le llega ruido, el equipo se ahoga. Y lo que está ocurriendo en la mayoría de las organizaciones es que el SIEM recibe una cantidad de datos que ningún humano puede procesar. ¿Cuánto es demasiado, Rubén? Los estudios más recientes del sector dicen que en la lista de seguridad medio recibe más de 4.000 alertas al día. Es decir, al día, no a la semana, no nos hemos equivocado. Y que el 77% de esas alertas nunca se investigan porque no hay tiempo material para hacerlo. Es decir, que no le da la vida al Evidentemente, si un analista tiene que analizar 4.000 cosas,
está claro que se van a quedar muchas sin revisar. Y digamos, en esas que no se revisan, el aviso puede estar el aviso de un ataque que lleva semanas desarrollándose. Ha pasado ya muchas veces. Hay brechas de seguridad documentadas que durante meses estuvieron ahí porque la señal Delta estaba también ahí, en el SIEM, pero enterrada bajo miles de notificaciones irrelevantes que nadie tuvo tiempo de revisar. Y mientras tanto la empresa pagando cantidades enormes por un sistema que técnicamente funciona, que todos sabemos que están ahí, que te nos puede averiguar, digamos, todo este tipo de cosas, pero que en la práctica no puede cumplir su función. O sea, que estás pagando una fortuna, pero no eres capaz de detectar el ataque. Eso es una paradoja en sí, porque el modelo de negocio de los SIEM es identificar una causa muy concreta. Estas plataformas, Carlos, no te cobran una tarifa fija, te cobran por el volumen de datos que les mandas. Es decir, cada log, cada evento, cada registro que genera cualquier sistema de la empresa tiene un precio. Y durante años la filosofía ha sido: manda todo, que luego ya veremos lo que filtramos, y el resultado es facturas desorbitadas y analistas muy agobiados. Bueno, antes de ver cómo se resuelve, vamos a ver de dónde viene toda esa información que le llega al SIEM. De prácticamente todo lo que tiene una empresa conectada a su red. Los servidores tanto físicos como virtuales en la nube. Los ordenadores y móviles de los empleados, que los gestiona lo que se llama un EDR, un sistema de detección y respuesta que es en el endpoint, que es básicamente el dispositivo del usuario final. Los firewalls que controlan y que entran y que salen de la red. El sistema de identidad que controla quién puede acceder a qué y cómo. Y las aplicaciones web, la base de datos y los sistemas de correo electrónico. Es decir, todo el ecosistema tecnológico que hay dentro de una empresa. Casi nada. Y todo, si cada uno de estos sistemas genera una información constante. Un servidor puede generar miles de eventos por minuto, simplemente funcionando con normalidad, y todos esos eventos viajan al SIEM, que los recibe, los almacena y clink clink lo factura. Porque al final, almacenaje, estamos hablando de mucho dinero. Sí, los enterprise más conocidos, los de IBM, Microsoft, Splunk, cobran según el volumen que indexan. Hablamos de entre 150 y 400 euros por gigabyte al día, que es una pasada. Dependiendo del contrato y de volumen, evidentemente. Una empresa mediana con carga normal puede perfectamente facturar, Carlos, 200.000 o 500.000 euros al año solo con su SIEM. Y los grandes bancos, las telcos o los grupos industriales superan el millón sin ninguna dificultad. Y esto solamente es para vigilar los propios sistemas de la organización. Y lo más llamativo es que una parte muy grande de ese dinero se va a procesar datos que no aportan nada desde el punto de vista de seguridad. Sería basura digital. Basura. Sí, básicamente humo. Es decir, los de aplicaciones que funcionan perfectamente, comprobaciones rutinarias de sistemas que se van a hacer cada pocos segundos para confirmar que, oye, sigo vivo, sigo encendido, métricas de rendimiento, todo esto entra, se factura y el analista tiene que bucear entre ellos para encontrar lo que realmente importa. Bueno, o sea que hay un montón de ruido en realidad, ¿no, Israel? Sí, cuando alguien analiza en detalle qué está llegando a su SIEM, el resultado suele ser devastador. En la mayoría de las organizaciones, menos del 20% de los datos que están llegando al SIEM tienen valor real para detectar amenazas. El 80% restante es lo que acabas de decir, tu ruido o basura, que se paga al mismo precio que la alerta crítica. Pues sí, el problema es que hasta ahora no había una tecnología sencilla y segura para arreglarlo, pero podemos contar que ya existirá, pero no sé si lo vamos a contar hoy o en el próximo episodio, Carlos. No sé si nos va a dar tiempo, porque el problema es tan evidente, lleva tanto tiempo ahí, que ¿por qué no se ha resuelto antes? Pues hay tres razones que se han combinado para que el problema persista. La primera es el miedo, fundamental. La ciberseguridad, perder un dato que resultaba crítico, puede tener consecuencias devastadoras. Si filtras el evento que en realidad era la señal de ataque, no te enteras del ataque. Y ese es el miedo que argumenta, o el argumento definitivo para no tocar nada. Mejor pagar de más que arriesgarse a tener un problema. Aunque la consecuencia de no tocar nada es exactamente lo que queremos evitar, que los analistas no puedan ver las amenazas reales, excesivas, o sea, reales por el exceso de ruido y de basura. Rubén, pero ese miedo a quitar algo que realmente importa es también un problema. Es un problema técnico, porque al final reducir el ruido de un SIEM de forma inteligente nos va a permitir, sin perder este escenario de seguridad, bueno, pues seguir haciendo el trabajo, pero de una forma inteligente. Es decir, hay que entender muy bien qué datos son relevantes para la detección de amenazas y cuáles no, como explicamos anteriormente. Y esto ha requerido históricamente expertos muy especializados, meses de trabajo, no había IA, y el mantenimiento continuo de estos equipos pues es bastante complejo y costoso. Bueno, estamos ante una torre de Babel tecnológica y para analizar todos estos datos de forma inteligente, primero tienes que entenderlos todos. Durante años esto solo se podía hacer
con sistemas que eran muy caros y equipos que eran muy grandes. Y si eras una empresa mediana o incluso una pyme, simplemente vivías con el problema, o convivías o lo soportabas. Pero ahora esto está cambiando, ¿no, Israel? Sí, ha cambiado de forma significativa en los últimos años. Ha madurado una nueva generación de herramientas que son capaces de hablar todos estos idiomas de forma nativa, procesar millones de eventos por segundo, tomar decisiones inteligentes sobre qué vale y qué no vale, y hacerlo todo con unos recursos mínimos. Y lo más importante, de una forma que cualquier equipo técnico puede configurar y mantener. Ujú. De alguna manera se está democratizando el acceso a una capacidad que antes era de élite, y además está la capa de enriquecimiento, porque antes de que un evento llegue al SIEM, la herramienta puede añadirle o enriquecerle con contexto que el sistema original no tenía. Si aparece una dirección IP, la herramienta puede consultar automáticamente si estás en las listas de amenazas conocidas. Es decir, todo esto está aumentando en capacidad, y una cosa que sí que me resulta interesante, Rubén, es que comentes toda esta basura que hay, esta basura digital que está alimentando. Ese ruido. ¿Cómo se puede eliminar en parte ese ruido? Bueno, tenemos que irnos a tecnologías de filtrado que antes eran imposibles porque no teníamos la técnica, y trabajar como una cebolla, ¿no? Por capas. Al final lo que tenemos que hacer es, básicamente, es clasificar el evento, entender de dónde nos viene, qué tipo de evento es. Es decir, una vez clasificado, vamos a aplicar reglas específicas para este tipo de eventos. Y además eliminar redundancias, ¿no? Que seguro que aparecen. Claro, este es uno de los eventos, bueno, es uno de los, al final, de las técnicas más importantes, ¿no? Y además de la eliminación de redundancias y de ese ruido, bueno, pues si no es la capa de enriquecimiento que nos comentabas anteriormente, es decir, es una capa previa. Antes de que llegue al 100, eliminamos esas redundancias y enriquecemos y correlamos. Es decir, le añadimos un contexto original, un contexto que el sistema original no tenía, y esto nos va a permitir que el analista reciba datos contextualizados. Y además, al reducir ese ruido, esa basura, estamos ahorrando dinerito, porque estamos alimentando, nos puede hacer falta menos almacenamiento. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso inicial a lo que hace un SIEM, aunque aquí hay mucho más que contar, y largo y tendido. Pero bueno, como por hoy nos vale. Vamos a algo que es mucho más amable. Sí, vamos a algo más amable, porque este programa de hoy nos está saliendo un poco denso, así que nos vamos a hablar de algo. Hay gente que son trekkies. Yo no sé si tú eres trekkie o de Star Wars. Yo soy más de Star Wars. ¿Y tú? También soy más de Star Wars. Yo también, pero reconozco que el mundo de Star Trek tiene una liturgia especial y bueno, es muy atractivo, aunque no todo el mundo lo entiende. A mí sí que me gusta. Pero vamos a hablar un poco del legado que nos ha dejado Star Trek. Vamos a hablar con cosas que nos propuso Star Trek ya en los años 60, y vamos a ver un poco la realidad, o si hay algo de lo que se imaginó en aquella época, si realmente hemos llegado. Vamos a empezar hablando del comunicador, que era ese gesto que era de abrir la tapa para hablar con la nave. Chicos, ¿somos conscientes de que el móvil nació en un guión de la televisión? ¿Era comunicador o intercomunicador? Pero de todas formas, es literal, Carlos. Martin Cooper, el ingeniero de Motorola, que hizo la primera llamada móvil en 1973, dijo en su momento Eureka, que fue, digamos, ver al capitán Kirk llamando por su intercomunicador. Pero lo que me vuela la cabeza realmente no es el aparato, es la red. En Star Trek no había satélites rodeando cada planeta. El comunicador se conectaba directamente con la Enterprise en órbita. Hoy, con la telefonía satelital directa al móvil que estamos viendo en 2026, por fin hemos igualado dicha tecnología. Y no te olvides, Isra, de la interfaz de voz. Piensa que en los años 60 la gente pensaba que para usar un ordenador necesitabas tarjetas perforadas, el Fortran de toda la vida. Entonces, Star Trek nos enseñó que lo natural es hablarle a una máquina. Hoy, cuando dices, oye Siri o computadora, estás utilizando el legado de la serie. Lo curioso es que nosotros le hemos añadido la IA. El ordenador de serie era muy rápido, pero a veces le faltaba ese toque de conciencia que estamos viendo ahora en los últimos modelos. Sí, era un ordenador no era tan humano. Vamos a hablar del tricoder y el biohacking, porque pensemos en el Dr. McCoy.
él pasaba un aparatito por encima de tu cuerpo y sabía exactamente qué te pasaba. Rubén, tú que te gustan los gadgets de salud, tienes un reloj ahí que te está mirando constantemente las pulsaciones. ¿Estamos cerca de ese diagnóstico instantáneo? Estamos trabajando en ello, pero por piezas. Es decir, no tenemos un solo aparato que lo haga todo, pero tenemos, como vemos aquí, el Apple Watch para el corazón, parches de glucosa que no pinchan, ecógrafos que se conectan al móvil. Es decir, el reto técnico aquí es la fusión de sensores. El tricorder de la serie no solo medía, sino que interpretaba los datos al momento. Y eso es precisamente lo que la IA médica está logrando ahora. Diagnosticar enfermedades raras analizando una foto del ojo o el tono de voz, que esto se hacía para el COVID. Pero ojo, Rubén, a la ciberseguridad, que es lo nuestro. Si mi tricorder personal está en la nube y alguien lo hackea, sabe mi predisposición genética antes que yo. En la serie el Dr. McCoy tenía los datos localmente en la nave y no tenía ningún problema. Nosotros hemos sacrificado esa privacidad por la comodidad de la nube. Y ahí está el peligro real de la biopiratería en 2026. Bueno, a mí uno de los inventos favoritos que se utilizaba en Star Trek era el traductor universal. Es el fin de las fronteras. Permitía que un humano y un Klingon se entendieran sin clases de idiomas. ¿Israel esta tecnología ha avanzado lo suficiente? Sin duda, gracias a la traducción neuronal, hoy puedes irte a China con unos auriculares y entender casi todo lo que pasa en tiempo real. Pero hay un detalle técnico que la serie ignoraba. La latencia, que sabes que nos gusta mucho hablar de ella. Para que el cerebro no se vuelva loco, la traducción tiene que ocurrir en menos de 100 milisegundos. En la serie era instantáneo. Nosotros estamos llegando a un punto más o menos similar, pero con el procesamiento que hacemos en el borde, con el que nos gusta hablar, Edge Computing, a ver si lo digo bien. Sí, sí, lo increíble es que la IA aprendió a traducir incluso los gestos o el tono. Ya no es solo traducir palabras, es traducir la intención. Sin embargo, el traductor universal de Star Trek también analizaba lenguajes no humanos. Nosotros estamos empezando a usar la IA para intentar traducir el lenguaje de las ballenas o los delfines, que esto es bastante típico de Star Trek. Y vamos a hablar de la holocubierta, ese lugar donde los tripulantes se relajaban en mundos imaginarios. ¿Estamos cerca o lejos con las gafas de ahora? Pues estamos en la prehistoria de la holocubierta. Las gafas de realidad extendida, los XR que llamamos, que tenemos ahora son increíbles, pero te aíslan. La holocubierta era social. Entrabas con tus amigos, tocabas las paredes. Lo que estamos viendo este año, los hologramas de luz coherente y el sonido especial empiezan a parecerse algo a lo que se veía en Star Trek. Pero nos falta todavía el tacto, nos falta la materia de los hologramas. Y ahí entra lo háptico. Ya hay guantes que utilizan microfluídica para que para que sienta la resistencia a un objeto que no existe, pero para llegar a la holocubierta total necesitaríamos la manipulación de la luz y la gravedad que todavía no controlamos. Todavía. Eso sí, para un entrenamiento militar o cirugías complejas ya usamos habitaciones holográficas que son el antepasado directo de la holocubierta. Bueno, ya vamos a acabar muy rápidamente. Vamos a hablar del replicador de la comida y el teletransporte. El replicador es fácil, es una impresora 3D avanzada y en cuanto al teletransporte entramos en un terreno pantanoso. Hemos logrado el teletransporte cuántico, solo de fotones, pero bueno, teletransportar a Israel o a Rubén todavía es algo que no está ahí porque hay un problema con la integridad de los datos. Bueno, pero nos ahorraríamos el atasco, que eso... Eso estaría bien. Bueno, pues hasta aquí esta aproximación a lo que nos enseñó Star Trek, que ya está disponible. Ahí esta musiquita que nos lleva al concurso. Cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución de calidad profesional valorada en unos 40 euros. Cada una de estas licencias de Kaspersky la puede instalar en un móvil como este que tengo en la mano, en un ordenador como este que tengo o en una tablet como la que tiene mi amigo Rubén. Bueno, lo primero, Rubén, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, tenemos los 2 ganadores de la semana pasada, que fueron Luis Miguel Lázaro de Segovia, España, y Rodrigo Lanzas desde Cantabria, España. Cada uno de ellos recibirá su regalo a través de correo electrónico, muy atentos. Bueno, y la pregunta trampa de esta semana, ¿cuál va a ser? La pregunta trampa, bueno, es ¿cuál es la tecnología que hemos dicho en la que debemos o no confiar
cero confianza quizás, para Estar más seguros. para estar más seguros dentro de nuestro castillo. Pero lo dejo todo. Tenéis que enviar un correo a info@clickciber.com indicando la respuesta a esta pregunta y recordamos que debéis informarnos de vuestra localidad y país de origen. Y ya sí, Israel, estamos llegando al final. Y antes, como siempre, hay que recordar que los programas anteriores los tenemos todos en la plataforma de podcast, solo hay que buscar la palabra clave ClickCiber y además recomendamos visitar nuestra web clickciber.com. Pues ya sí, hemos llegado al final del programa. Israel, Rubén, un programa que ha habido de todo, hasta Star Trek. Tremendo. Nos vemos y nos escuchamos aquí en 7 días. Hasta la semana que viene. Hasta luego.